Todos los días recibo mensajes de muchas personas pidiéndome lo siguiente: King, ¿cuándo volverás a subir shaders MC Pack? King, ¿qué shaders recomiendas? King, no sé cómo instalar shaders. Y tranquilo, ya que les voy a presentar mi top 10 los mejores shaders MC Pack para Minecraft P 1.19. Todos estos paquetes de recursos funcionarán en móviles gama bajas, PCs del gobierno, y lo mejor de todo es que no disminuirá del rendimiento de nuestro juego. Pero antes de comenzar, suscríbete. La meta de marzo es llegar a los 195,000 suscriptores antes de que finalice el mes. Ya estamos demasiado cerca de la meta. Y además de todo, harás parte de la familia más grande de Minecraft Beta. Y no te perderás de un sombreador que te presentaré el viernes. Mejor siéntate y relájate, porque ahora sí, que inicie lo verdaderamente perrón. Bien, ¿qué les parece si primero recordamos un viejo conocido? En este 10º puesto tenemos los Trailer Graphic Shaders. Este es un sombreador de lo más peculiar que tenemos dentro de la comunidad, ya que tiene un enfoque diferente y lo vamos a poder notar tan solo cuando entremos en nuestro mundo. Tan solo echándole un vistazo a las nubes, tanto de día como de noche, vamos a poder notar que sí tendremos muchas cosas diferentes, como por ejemplo las nubes, el sol o la luna. Todo está completamente cambiado y tiene un parecido bastante razonable con los shaders que vemos en los trailers del Minecraft. Además de todo, contará con un agua transparentosa de muy alta calidad, que estoy seguro que le encantará hasta a los usuarios más exigentes del Minecraft. Uno de los detalles más tops que más ha destacado el señor Alexander y que solamente se ven en los shaders.bin es que tendrá un amanecer y un atardecer de muy alta calidad. Los colores que reflejan la naturaleza son tan bonitos que en ocasiones hasta se me olvida que estoy usando un shader.mc pack. Este paquetito funcionará hasta en una sola giga de RAM y no necesitará el método de instalación que tenemos con los shaders.bin. Universal Pack Render Dragon, uno de los primeros sombreadores MC Pack que salieron para la versión de Minecraft 1.19 y que además de todo le dio código de desarrollo a gran parte de los shaders que conocemos hoy en día, por lo que era imposible sacarlo del top. Este es un sombreador de lo más básico que hay para nuestro móvil, ya que solamente agrega unos pequeños detalles, pero no nos confundamos, ya que estos detalles tienen mucha calidad. Para iniciar tendremos un agua con una animación bastante genial. Es una animación básica, obviamente no esperemos ondeos o movimientos súper realistas. Sin embargo, si estás en un gama baja o bien no quieres instalar shaders.bin, esta es una opción muy viable. Además de todo, contaremos con un fog o neblina de fondo bastante densa. Este puede ser un detalle que guste o no dependiendo de la persona. Sinceramente no pienso dar mi opinión y seré neutro diciendo que está bonita. Sin embargo, no es mucho de mi gusto. En caso de que estés en un móvil muy malo, este pequeño detalle sí te dará muchos FPS. Entonces, para que lo tengas muy en cuenta. Y por último, tanto el amanecer como el atardecer son geniales. Prácticamente ningún shader.bin ha podido superar la calidad de este sombreador respecto con sus puestas de sol. Alepack es otro paquete creado por Alexander, pero con muchas particularidades muy distintas. Para iniciar, los colores del juego serán muy diferentes. Ahora tendremos un Minecraft mucho más vivo, con colores más cálidos y una calidad en general muy alta. También contaremos con ores personalizados. Estos son ores que tendrán mínimos movimientos para que podamos localizarlos mucho más rápido. Tanto los ores como las hojas de los árboles tendrán este movimiento. Al ser una animación preestablecida, tranquilo, ya que no te dará bajones de FPS ni se verá afectado el rendimiento de nuestro juego. Y en adelante tendrá muchos detalles parecidos a los Universal. Sin embargo, esta es una opción con muchos más detalles. Si te gusta que los sombreadores cambien de iluminación y saturación, lo más recomendado es que instales este shader. Créeme que te encantará. Full Bright es un shader que no es un shader, pero hace llamarse shader. Y a ver, la historia no es nada complicada. Full Bright lo que hace dentro de nuestro Minecraft es aumentar del máximo el brillo a nuestros mundos, haciendo que todo sea completamente visible tanto de noche como en las cuevas e igualmente en el Nether y en el End. Esto no modifica absolutamente nada cuando nos encontremos de día. Puede incluso ayudarnos a ahorrar mucho material, ya que no tendremos que gastar antorchas innecesarias para colocar dentro de nuestras casas iniciales. Además de todo, lo vamos a poder utilizar dentro de realms y servidores, obteniendo así mucha más ventaja respecto al resto de jugadores. Este me gusta mucho y se lo recomiendo para que tengan una experiencia survival mejorada.
AdNet es un shader que me ha gustado demasiado, ya que tiene una propuesta bastante diferente a lo que hemos visto con los paquetes MSPack convencionales. Lo que hace dentro de nuestro Minecraft es agregar una niebla semi-RTX, la cual nos dará una visual bastante genial, además de aclarar mucho el color del agua. Lo mejor de todo es que también dependiendo del bioma donde nos encontremos, tendremos un color de niebla completamente diferente. O sea que no va a ser lo mismo estar en el desierto a estar dentro de una jungla. Este paquete está más que recomendado, ya que además de todo lo que les acabo de comentar, también funcionará como FPS Booster, dándole un impulsón a todos los teléfonos gama mierda. Mars Shader es otro paquete bastante diferente y que vale mucho la pena probar. Lo que hace dentro de nuestro Minecraft es cambiar absolutamente todas las texturas del juego, esto con el fin de que nuestro mundo parezca Marte. Ahora tendremos una neblina o fog que hace parecer que es un nuevo mundo, con unos colores rojizos bastante geniales. Además de todo, modifica nuestros cielos acercándonos un poco más a la idea que nos quiere vender el creador. Los sonidos de la lluvia, la propia lluvia y las nubes fueron eliminadas para darle un poco más de contraste a este shader. Este es un paquete que puede parecer muy básico, pero que cuando entremos a conocerlo vamos a observar que tiene unas características realmente geniales y que es demasiado diferente a lo que tenemos en todos lados. Este no tendrá ningún problema si lo instalamos y desinstalamos dentro de nuestro mundo, por lo que me encantaría que lo probaran y vieran que es muy cierto lo que les trato de decir. Eternal Shaders. Este es un sombreador que le hice un video dedicado hace algunos meses, ya que se proyectaba como uno de los más grandes MSPacks. Este cuenta con un cielo con una calidad extraordinaria y unos colores excelentes. Lo mejor de todo es que si van a mi canal de Discord tendrán acceso anticipado a la versión paga de este shader. Esta pequeña promoción o este pequeño regalito estará disponible por 24 horas, por lo que corre a unirte a mi Discord. Siempre suelo darle regalos a todos mis nuevos usuarios. Public Graphics es un paquete de recursos nuevo pero que viene a modernizar mucho el campo de los shaders. Este cuenta con una paleta de colores bastante viva, dándonos un Minecraft con una apariencia realmente genial. También tendremos movimiento de hojas y animaciones en el agua, cosa que casi nunca se ve en shaders MSPack. Y un detalle que hará que muchas personas descarguen este shader, pasa, resulta y acontece que tendremos un Among Us cuando haya luna llena. Estos son pequeños detalles que pueden parecer insignificantes, pero que si nos ponemos a analizar, casi ningún sombreador de Minecraft Bedrock lo tiene. Este paquete estará con el enlace original del creador, que por cierto no tiene acortadores de links. Los fog son unos sombreadores que, como su nombre lo indica, solo agregan fog. No tendrán más detalles diferenciales en el campo de los shaders. Sin embargo, sí agrega algunas cositas que no se suelen ver mucho por ahí en los sombreadores. Este, primero que nada, agrega una textura PBR por todos los bloques del juego, dándole un aspecto 3D y que además de todo no da absolutamente nada de lag. Además de todo, en las noches veremos un gran cambio. Este es mejor que lo descarguen ustedes mismos y prueben ahora mismo, ya que si me pongo a mencionar todos sus pequeños detalles, puede que ni siquiera terminemos de analizar hoy todo el shader. Y para finalizar este video, ¿qué les parece si conocemos un poco los BGRD Shaders? Esos son unos sombreadores bastante genéricos, bastante normales, solo que hacen las cosas realmente bien. Primero que nada, tendremos unos cielos con unas nubes bastante básicas, un mundo con un mínimo de fog y un agua sin muchos cambios. Lo realmente genial de este paquete es que permite disfrutar de la experiencia vanilla con breves toques de realismo, además de que no dará absolutamente nada de lag y el rendimiento o FPS del juego se mantendrá relativamente estable. Todos los paquetes que he mencionado a lo largo del video pueden correr sin el mayor de los problemas en cualquier móvil. Sin embargo, este dará un impulsón al máximo dentro de nuestro juego. Bye bye.